Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión hablaremos sobre los choques culturales. ¿Qué tal, Leo? Bien, aquí ya dispuesto a empezar un nuevo podcast en tu canal. ¿Cómo te podemos encontrar en nuestras redes sociales? Bueno, en las redes sociales me puedes encontrar como @leao en Instagram y en TikTok como Gambito y en YouTube como ViralesSB. Genial. Oye, el tema de choques culturales, ¿qué te parece? Pues muy bien a tratar hoy. Vamos a ver qué sale y empecemos con esto. ¿Qué entiendes tú por choques culturales? Los choques culturales son aquellos que se dan cuando tú llegas a un país, que ves la diferencia de cultura entre un país y el otro. Por ejemplo, nosotros, el salvadoreño, pues cuando llega a Estados Unidos o a otro país, ve la diferencia que hay entre un país y el otro. Bueno, como choques culturales podríamos tener nuestra jerga, ¿no? No nuestro hablar, nuestro decir, que nosotros tenemos muchas cosas para referirnos a una sola, ¿no? Y en cambio en otros países es distinto. Hay cosas que puedes hacer acá, por ejemplo, radicamos en España, hay cosas que puedes hacer en España y hay cosas que no puedes hacer en España. Un caso de esto tenés el que vos decís, vas a la tienda, vas a comprar al mercado y decís, Nia Marta, mire, regáleme, y tú vas con el regáleme y le enseñalas ahí lo que tú quieres, ¿no? Mire, regáleme 2 charamuscas y regáleme un chocobanano. Acá en España te tienes que expresar distinto, como que te cambiara eso de decir y de poder tratar la manera de hablar distinto, de decir, regáleme aquí, vas a un súper, vas a una tiendita, no puedes decir regáleme, porque tenés que especificar, porque regalado es literal, la palabra regalar, y tú vas a un lugar y no te van a regalar nada. Entonces tenés que especificar y decir, mire, tiene tal cosa, el precio cuál es, y en el caso de que no esté, cuánto cuesta, cuánto es por todo, si quieres el total de lo que vas a gastar, mira, son tanto X cantidad, ¿no? Y es muy difícil cuando vos traes una jerga de nuestro país, donde vos, y mira, este chucho, este firulais, no, aguacatero, no sé qué, y aquí es el perro, y ya está. Es muy distinto el expresarnos para acá. Yo no sé si nos hacen hablar bien o no, pero total que te tienes que adecuar. Sí, tienes que adecuarte al lugar donde llegas. Por ejemplo, aquí en España, como tú mismo has dicho, hay que conocer la forma de hablar de aquí. Por ejemplo, ese regáleme, aquí regáleme no existe en una tienda, en un supermercado. Y ya tú, como mismo lo has dicho, aquí una sola vez se va, véndame, o tiene tal cosa, y así sucesivamente con muchas cosas. Tú tienes que irte familiarizando, ya que unas cosas en nuestro país las conocemos de una manera con un nombre y aquí se conocen con otro nombre. Entonces todo eso tú tienes que irte aprendiendo poco a poco en lo que tú vas estableciéndote aquí, y así sucesivamente, pues ir aprendiendo, irte informando para que no vayas a cometer un error o para pedir algo. Por ejemplo, nosotros le decimos tirro. ¿Saben qué es el tirro? Pues aquí le dicen cinta o cinta de pintor, y nosotros lo conocemos como tirro. Entonces cosas así tienen que ir conociendo. El trapeador, para nosotros llamamos que es un trapeador, para ellos aquí es el mocho. Entonces, y así vas a ir conociendo, porque todo eso lo vas a ir viendo en tu día a día, en tu vida cotidiana aquí en España. ¿Alguna experiencia que hayas tenido, que hayas pasado así y dijiste, uy, ya la regué? Sí, ya he tenido más de alguna experiencia. Por ejemplo, yo necesitaba una herramienta en el trabajo que nosotros le decimos
¿Cómo se llama? Ay, se me dio el nombre. Bueno, aquí le dicen carraca y nosotros le decimos para desatornillar los tornillos. Destornillador. No. El destornillador también aquí tiene otro nombre. Aquí le dicen, no le dicen destornillador, sino que le dicen, me olvidó los nombres ahorita de las herramientas. Pero igual, o sea, todo eso tienes que irte aprendiendo para no cometer los errores en el momento que te las piden. Y así sucesivamente. El otro fue, me pidieron una cinta métrica. O sea, nosotros como cinta, como acabo de decir, la cinta para nosotros es una cinta, el tirro o algo así, pero aquí la cinta métrica es así le dicen a la cinta, nosotros le decimos metro. Entonces vengo yo y le paso una cinta y me dice el señor, no, yo quiero el metro, me dice. Que yo le digo, yo conozco el metro como uno, yo lo conozco como metro, no como cinta. No, me dijo, entonces ya me dijo él que tengo que irme aprendiéndome las nombres de las herramientas. Y así son experiencias que uno va pasando en el camino aquí en España, y así va aprendiendo uno hasta que al final se te van quedando, las vas aprendiendo. Y eso que es España, que hablamos el mismo, ¿cómo te explico? El mismo español, el mismo castellano. Imagínate tú en modo francés, modo italiano. Ya serían otras palabras. Ya es un poco más. Y aquí pues algunas cosas, o sea, no sé tanto en castellano, sino que te las dicen en catalán. Esa es otra, que hablar el catalán es una lengua, pero más que todo es de acá de Cataluña, que sí que en todo España hay el catalán valenciano, el catalán el euskera, valenciano. Eso, entonces, que es la misma cosa, solo que frito en distinta manera, salpimentado en otra, pero es el mismo catalán. Ya, lo que pasa es que hay algunas palabras son catalanas y las han dejado así como que para nosotros como que fuera en castellano, pero en realidad no es castellano, sino que es catalán. Por ejemplo, el tocho es un ladrillo, ¿no? Y una palabra catalana. Pero valga aclarar que catalán es una mezcla de varios idiomas. Sí, es una mezcla de portugués, de francés, italiano, y castellano. De castellano, de inglés. Sí, pero hay unas palabras que en catalán son casi iguales que en castellano. Entonces, ahí han hecho toda la mezcolanza del idioma. Yo creo que este idioma se lo inventaron y no hallaron cómo ponerle. ya entonces, así como te vas dando el choque cultural de tu país con el país donde llegas a vivir. Ya sea aquí en España, Estados Unidos, Canadá, hasta aún en los mismos países de nosotros centroamericanos hay diferencia en las palabras. Yo me acuerdo que está ahí que tenemos ciertos conocidos y no nos vamos muy lejos, es América también, pero a las charamuscas les dicen bolo. En México le dicen topollillo. En Perú le dicen marciano. Nosotros decimos charamusca. Y nos referimos a la misma cosa con distinto nombre. Sí. Entonces, y eso es lo bonito de cuando emigras, porque ves diferentes culturas. Las ves centroamericanas, suramericanas. Bueno, aquí en España hay asiáticos, hay africanos. Y así vas viendo la cultura de todos ellos y conociéndolos. Y vas viendo que tú mismo, digamos, por ejemplo, tu misma comida, el nombre de alguna comida, en otro país tiene otro nombre, pero es la misma comida, el mismo platillo. Entonces, porque en Perú, ¿cómo es que le dicen el arroz con pollo, el mismo arroz con pollo, pero me parece que tiene otro nombre? La guatita es que en Ecuador es arroz y la tripa de la vaca, del buey, de la res, eso. Pero como no es la costilla, ¿no? No, es la tripa. Bueno. La tripa. Es lo que nosotros hacemos en la sopa de pata. De pata, pero lo mismo, la sopa de res, solo que aquí te lo ponen como en salsa. En salsa con arroz. Con arroz.
y les ponen unas tajadas de plátano y ya está, y ya come bien, te sustenta. Ya después de grabar Con hambre. después de grabar este video, pues vamos a ir a comernos un plato de guatita ahorita. Eso es comida ecuatoriana. Estando en otros lugares, cuando, como decía, migras a otras partes, te das cuenta de la diversidad de platillos tradicionales de cada país, que son muy, muy ricos, muy buenos, que invito a la gente, la que pueda, pues, experimentar esa delicia gastronómica, que lo hagan, porque hay muchos muy buenos platillos, no vamos, los mismos productos, el mismo pollo, la misma carne, distinto nombre, sí, pero la misma cosa es. Ya, claro que con un sazón diferente, un sazón de cada país, ¿no? Para que lo sientan delicioso. Y así como se van dando los choques culturales. Aparte de todo eso, también la cultura, o el otro choque que nosotros vemos por parte de nuestra cultura y viendo otras culturas, es la vestimenta, ¿no? Sí, la vestimenta de cada quien, ya sea la vestimenta tradicional como la vestimenta normal que usa cotidianamente, como los trajes típicos que tienen, digamos, los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos. Pero tú te das cuenta cuando vas, digamos, por ejemplo, llega uno de Estados Unidos a El Salvador y te das cuenta que no vive en El Salvador. Claro. Llega uno, a eso es lo que me refiero yo, ¿no? Que un salvadoreño cuando viene a España se da cuenta que no vive acá. Ya, claro. Y cuando un salvadoreño radica en otro país, te das cuenta que dices, no vive acá tampoco. Sí. Cuando el salvadoreño regresa a El Salvador, te das cuenta que él no está viviendo. Aparte de hablar del habladito que se le pega a uno, aparte de ciertas palabras que ya lo dices por inercia, aparte de todo eso, por eso mencionaba yo el vestir. Sí, porque ya va. Porque no va, tú te quedas viendo y cómo viene vestido acá, ¿no? Claro. No, y esos zapatos, vuela, qué chivos esos zapatos, de esos no hay aquí. Ya. Claro, entonces. El peinado de pájaro loco, pero no es de aquí. Ya. Ahí como te influencia o te hace influenciar la cultura de la vestimenta donde vives, vas tomando ese tipo de modo de vivir con ese tipo de ropa. Entonces ahí donde vas creando la diferencia. Cuando tú llegas a El Salvador de regreso de visita, ahí ya te notan de una, no, aquí no está viviendo aquí. Te trae pisto, dice. Sí, dice. Igual el acento, pues, pero yo creo que no es necesario agarrar un acento de X. Si lo que tú necesitas nada más es saberte expresar con la otra persona para que te entienda lo que estás pidiendo, lo que querés. Pero te has fijado que tú cuando estás hablando le dices ya. Y lo dices por inercia. Sí. Entonces no quiere decir que eso, sino que simplemente se te queda del ya y es como una expresión y vos decís, pues sí, vaya. Ya. Entonces, claro, porque como son palabras de aquí, que como te vuelvo a repetir, se te van quedando, se te van pegando. Pero lo que voy es que no vayas hablando como muchos emigran y que piensan agarrar un estilo de hablado, porque yo siento que mi salvadoreño no lo he perdido todavía. Siento que hablo todavía más rellenito, pero siento que hablo todavía mi salvadoreño, no lo he perdido como otros que cuando se van a Estados Unidos y ya llevan 3 días de ahí, oyes. Van agarrando el acento my God, mexicano u otros tipos, o sea, eso chinga su madre. Claro, no, o sea, como te vuelvo a repetir, lo que creo y lo que necesité es que saber que te entiendan, que si tenés que aprender, por ejemplo nosotros aquí en España, si nosotros necesitamos aprender el catalán, pues tenemos que aprender el catalán para podernos expresar con las personas. Y cuando se necesite hablar catalán, pero aquí la mayoría de gente también te habla en castellano. Digámoslo, si es necesario,
en ciertas ocasiones hablar el catalán. Por ejemplo, en las escuelas, cuando estás estudiando, pues ahí te hablan 100% catalán. Bueno, yo te Tú voy a decir tú andas en la calle, encuentras a otra persona, tengas un amigo español o catalán, hablas castellano con él y no hay problema. No te exige la persona que hable catalán. Bueno, que es cierto que ahí entras tú a ciertos sitios, por ejemplo, entras a un banco y lo primero que hacen es hablarte en catalán. Ya, pero cuando tú empiezas a hablarles en castellano, ya ellos te hablan en castellano también, no es una... No es como vaya, por ejemplo, yo conozco que hay personas que van a Francia y tienes que hablar sí o sí el francés porque te piden el francés y que tú vas al banco y te dicen, mira, aquí no, bonjour, y todo lo demás. Sí o sí, el reglamento es ahí que tienes que hablar francés. O el inglés, si sabes inglés. Pero aquí sí. Como se supone que aquí el idioma oficial es el español, el castellano, o sea, independientemente, las otras serían como unos subidiomas al castellano, como el catalán, el euskera, el valenciano y todos esos otros tipos de idiomas que se derivan. Son como opcionales. Podríamos decirlo, no tal vez opcionales, que cada, como aquí España se divide por comunidades autónomas, Ya. entonces la comunidad autónoma de aquí de Cataluña tiene ese, digámoslo, un segundo idioma para ellos. Es como que nosotros habláramos castellano y se adoptara el náhuatl. Claro, entonces sería lo mismo. Entonces si quisiera llegar a El Salvador, una persona de afuera llega a El Salvador y nosotros hablamos náhuatl, él tendría que aprender a hablar náhuatl para poderse comunicar con nosotros, porque si nosotros fuéramos 100% o un 90 o 90% habláramos náhuatl y el otro 20% castellano, entonces obligatoriamente tienes que aprenderte el otro idioma. Como los paraguayos, ¿no? Los paraguayos que hablan el guaraní. Guaraní. Ajá. Los peruanos creo que hablan quechua también. Sí. Pues así y así sucesivamente. Y sería bueno que aprendiéramos el náhuatl, porque es una lengua que nadie la entendería. Claro, porque cuando vas en el metro y ves personas así, digamos, de esos países suramericanos, los vas oyendo que van hablando en guaraní o en el quechua o el idioma. Tenés a las personas estas que vienen acá del lado de África, ¿no? También marroquíes, los de Senegal, los de Irak, los de... Sí, todos los que de habla árabe. Y te van hablando y ellos van en árabe, ¿no? Y tú te quedas ahí. La gente asiática también habla en su idioma. Hay muchos coreanos, muchos japoneses. Y los chinos. Que vienen hablando en su idioma, independientemente del país que vengan. Pero... ¿No te quedas? Claro. Y por una ventaja de ellos, pues, solo ellos saben lo que van hablando. Más gente no se da cuenta de lo que van hablando. Ahí tan solo que tú seas inteligente y que hayas estudiado todos esos idiomas, entonces si les entiendes, no vas a quedar ahí como ignorante. Exactamente. Pero en realidad aquí, pues, el castellano, pues, es el que, digamos, lo más que predomina. Sí. Lo único que las palabras tienes que conocer cómo te vas a dirigir o cómo vas a pedir las cosas. Pero es lo que yo te decía, es como que nosotros aprendiéramos otra vez a hablar y a expresarnos o a refinar nuestro hablado, porque como te decía yo, vos te vas a la tienda y le decís, miren, niña fulana, regáleme buenas dos, mire, y hoy qué trae, y esto cómo me lo va a dar. Esa es otra cosa, que vos allá regateás y le decís, no hombre, mire, si estos aguacates aquí, le vas sacando el defecto y le decís, mire, pero si aquí están aguaditos, ¿verdad? Hasta los apretas más para que se aguaden, y la maitra ahí esa es otra maitra, los apretás y le decís, mire, de aquí está aguado, le decís. Ya, y eso es otra cosa, aquí los mercados no son como los mercados de El Salvador, aquí ya tienen los precios establecidos. O sea, el mercado aquí, digamos, como el mercado de la tiendona, que tú llegas y regateas. Aquí no vas a regatear en el mercado. Aquí te dicen, vale tanto y eso pagas. Aquí la medida es el kilo. De ahí te dicen, tanto vale el kilo. Digamos, 3 euros vale el kilo de carne. Tienes que pagar los 3 euros del kilo de carne.
Lo que uno que puede decir, deme media, deme tanto de carne y ahí te van a hacer el precio de lo que vale, pero todo basado en los 3 euros de lo que vale el kilo. Y aquí hay 800 gramos de carne. Claro, y ahí te van a hacer el cálculo de los 800 gramos de carne. Si vos quieres medio kilo, te costaría unos 50 el medio kilo. Y hay panaderías que también te venden por peso el pan. Sí, por kilos también. Por kilo también. Ahí te ponen el precio, digamos, igual, digamos el ejemplo, $3 el kilo de cierto pan, y ahí te lo van a, dame medio kilo y te cobran los 1.50 del pan. Y así. Otro choque cultural que tenemos aquí, que aquí se come pan, no comemos tortillas. Aquí no comemos tortillas, nosotros cuando vamos a comprar la harina al supermercado. Y harina, Ajá, harina. Y no maseca. Y no es maseca, es otro tipo de harina. Siempre derivada del maíz, pero aquí se las inventa uno para poder comer, ya sea las tortillas, las pupusas, que son platos que aquí no los vamos a encontrar por lo mismo, la misma cultura aquí, que vamos a encontrar platos que netamente españoles, la paella, un estofado de lentejas y así sucesivamente. Aquí el otro choque cultural que encontré para mí fue el transporte. El autobús pues tiene su hora de pasada, que tiene que pasar en ciertas las paradas ya establecidas, porque aquí hay paradas ya establecidas, no te paran en cualquier lugar. No vienes aquí en la esquina, vos vas a salirte de tu casa y en la esquina ya dices, ya te hacen las paradas y va a parar. No, aquí hay una parada ya específica donde tiene que parar el autobús. Y ciertos autobuses de la denominación, dejamos un ejemplo, yo aquí donde vivo pasan 3 rutas de buses que son la L85 y la L10 y la L11, entonces las 3 rutas nada más paran en esa parada. Pueden pasar otras rutas de buses, pero no paran ahí, tienen su parada establecida en otro lugar y pasan a la hora. Si te dice que a las 10:05 va a pasar, a las 10:05 va a estar ese autobús ahí pasando por la parada. Tienes que estar antes, si no pues te toca esperar el otro autobús. Eso quiere decir, señores, que usted se tiene que levantar temprano. Claro, tienes que levantarte temprano. Y lo mismo pasa con el metro. Para mí también fue algo boom para mí el metro, porque nunca me había subido a un metro. Aquí está el metro, el Renfe y los ferrocarriles, que igual tienen su hora de pasar en las determinadas estaciones de trenes. Lo mismo, si no estás a esa hora, pues te deja, porque hay unos trenes que van una distancia algo larga. Hay unos trenes que pasan cada hora, cada media hora. Si tú tienes que estar a cierta hora, pues tienes que administrar bien tu tiempo para poder llegar a coger el tren a la hora que tienes determinada, para poder llegar a la hora determinada que tienes que estar en el lugar. Y en el autobús tú ves las personas, y en los metros, en los trenes, ves a las personas con su celular en la mano, hay unos que llevan hasta la computadora, la laptop ahí, van haciendo sus cosas. O sea, hay una seguridad pues diferente a la de El Salvador. En el momento que yo me vine para acá, porque tú en El Salvador no puedes andar con un teléfono en la mano, porque ya te lo quitaban. Ya sabes que allá en El Salvador por $1 o por una cora ya te quieren pegar un par de plumazos. Y aquí es algo que no se ve. Aquí la única persona así, entre comillas, digamos, los que tienen armas son solamente los cuerpos de seguridad, ya sea la policía o el ejército. Sí, hay gente que puede tener su arma, pero tiene que tener los registros y los permisos. No como en Estados Unidos, que en cualquier esquina compras un arma. Aquí no puedes comprar un arma en cualquier esquina. Según lo que yo me he dado cuenta hasta el momento, de los tiempos que tengo aquí de estar viviendo. Aquí tal vez te puede, sí hay gente que es amiga de lo ajeno, pero yo lo he visto más que todo en los fines de semana, en la madrugada, que vienen los chicos de las discotecas porque vienen ebrios, y lastimosamente pues las personas que hacen esto son los latinos, y están dando la mala imagen pues aquí en el país, de que el latino es el que viene a hacer maldad, y tal vez no todos los latinos vienen a hacer maldad. Venimos latinos que vienen a superarse y igual sacar adelante a este país donde han llegado y les ha abierto las puertas.
Ya, eso sí, como mencionabas y recalcar un poco nada más del transporte, ¿no? Yo me quedé sorprendida de la vez que yo me subí, como decías tú, de ver que la gente iba con una normalidad, con una tranquilidad, de ver el teléfono. Y yo los primeros días, recién venía tu segundo, tercer día aquí en España, ay, mi pobre telefonito, rapidito a sacar y guardarlo. Yo no lo saqué para nada, pero yo veía que la demás gente iban con su teléfono, con los auriculares, con todo, y no había nada, y se subían y se bajaban y sin nada. La experiencia que a mí me tocó con eso de las paradas del autobús, es como decías, allá viene, hacerle tal vez que pare, ¿no? Y aquí no, sentí que tuve que caminar, pero bastante para poder llegar a la parada de buses. Y cuando yo, ¿y a qué horas pasa? No, ya pasó el autobús. Y ahora, ¿a qué horas pasa el otro? ¿Cómo es aquí? No, entonces ya te explican. Hay personas muy amables que te explican y te dicen, mire, no, esto funciona así. Pasa cada 30 minutos, cada 15 minutos, cada hora, cada media hora, dependiendo del lugar donde estés, hacia donde vayas y la ruta que tú quieras escoger. Igual, como decías, el metro y todas esas cosas, o sea que está un poco no complicado, sí cuesta de adaptarse en eso, porque imagínate, tú salías a una hora y decías, y ahora como tienes que salir 30 minutos antes de tu casa porque tienes que caminar para abordar el autobús o coger el metro pasa a X cantidad de horas, digamos cada 15 minutos, entonces de donde tú vivas hacia donde tengas la estación del metro tienes que caminar, más lo que tienes que esperar si ya pasó o no ha pasado el metro, o sea que prácticamente si entras a las 8 tú tienes que salir como mínimo a las 7 de la mañana. Depende, 7:30, o sea, depende del trayecto que lleves, porque si tu trayecto, digamos, es de 5 o 6 paradas, ahí tú calculas el tiempo que puede ser, porque anda entre 3 a 4 minutos. Bueno, pero explicarnos cuántas son esas 5 o 6 paradas. Claro, dependiendo de cuánto, o sea, a dónde vayas. Porque vaya en el metro, tú esperas el metro y dice ahí hay una pantallita y te pone ahí. El próximo viene dentro de 3 minutos. Un ejemplo. Vaya, aquí tú calculas si cada 3 minutos está pasando y yo de la estación donde yo la agarré a la siguiente estación va a ser otros 3 minutos y tú vas calculando. Y yo voy para 3 estaciones, serían 3, 6, 9, ponle máximo 15 minutos. Puede salir media hora antes o 20 minutos antes, tú tienes que calcular todo eso. Y cuánto del metro, donde te dejas el metro, cuánto tienes que caminar al lugar exacto donde vas. Porque donde te dejes el metro tú puedes caminar 5 minutos a 20 minutos o a 15 minutos. Ya. Entonces esa es la cosa. Por eso es que yo explicaba eso y decía yo, mira, tienes que salir con anticipación, claro, con cierta hora de antelación para poder decir, si es tu primera vez igualmente tienes que saber, porque perdidas te vas a dar. Yo me perdí adentro y me decían, tengo que agarrar el metro que va para tal lado, es en la otra, porque ahí la vía 1 y la vía 2, la vía 1 es para que va aquí, la vía 2 es para la no sé cuál, pero es que yo voy para tal sitio, tal lugar ahí. Bueno, entonces al otro estuve en una que venía aquí, venía allá, que no es aquí, que es aquí, que no es allá. Es de saber por dónde es que tengo que entrar, por dónde es que tengo que coger el metro, cuál es el que me lleva de regreso, cuál es el que voy hacia dónde. Por ejemplo, si voy al centro de Barcelona, si voy de regreso a un lugar, a un sitio fuera de Barcelona. O sea, hay muchas circunstancias de las cuales tú tienes que fijarte bien en eso también. Ajá, que por ejemplo, digamos, tú vas para la Sagrada Familia
tienes que agarrar el tren que va con dirección A la Sagrada Familia. a tal lugar. Digamos, aquí los metros se dividen, ya sea, lo conocen ya sea por número o por color. Va la línea 5, dicen que la línea 5 es la color azul. La línea roja es la línea 1. Y bueno, hemos cambiado de ambiente. Este es un parque, estábamos en otro sitio de este mismo parque y nos hemos pasado a este que está acá. Este es parque, ve un poco más fresquito, su naturaleza verde y bueno. Bueno, pues nos tocó cambiarnos porque nos llegaron a interrumpir ahí, andan haciendo limpieza y andan haciendo mucho ruido. Entonces hemos venido por este otro sector del parque, un parque público, y ya aquí para ir concluyendo ya con los choques culturales, pues es así como se vive aquí en España. Aquí son los cambios que tú vas a encontrar aquí en España y podrás encontrar otros cambios diferentes en otros países, ya sea Estados Unidos, Canadá, otros países de aquí de Europa. Y si quieren saber más sobre aquí el sector bueno, nosotros radicamos en Barcelona, quieren saber un poco más, pues no olviden ahí poner en los comentarios qué quieren saber y así lo investigamos y si hacemos un próximo video para podérselos explicar. No olviden seguirnos en las redes sociales, que estamos como en Facebook estamos como La Mangoneada SB, en YouTube, en Instagram estamos como La Mangoneada 503, en TikTok igual en La Mangoneada 503 y nos pueden seguir. Denle like, compartan. Y síganos en todas las redes sociales. También los van a encontrar en YouTube y van a encontrar este video también en Twitch. Así que a seguir el canal y a apoyar el canal.